A continuación le presentaré nuestro proyecto que consiste en un partidor de astillas semiautomático. Los integrantes de nuestro grupo son Ítalo Iraíra, Felipe Riveras, Matías Basaure. Estamos cursando la carrera en Técnico en Mantenimiento Industrial y esta es la asignatura de Funciones y Geometría con el profesor Aquiler Figueroa. Nuestro proyecto consistirá en un sistema hidráulico eficiente para partir astillas de manera semiautomática, esto con el fin de prevenir accidentes al partir astillas de forma manual. Nuestro proyecto es de suma importancia ya que casi un 30% de los hogares chilenos ocupan combustión a leña para la calefacción de sus hogares, y nuestro proyecto facilitará la creación de astillas para el hogar. El tema de investigación de nuestro proyecto será cómo hacer funcionar un sistema hidráulico en un partidor de leña. Las problemáticas que abordará nuestro proyecto estarán relacionadas a los riesgos al manipular herramientas de corte manual, hacha, motosierra, las lesiones que estas producen y también las personas que son más propensas a correr riesgos al uso de estas herramientas de corte. Ecuaciones matemáticas. Utilizaremos ecuaciones para calcular la variable de caudal, fuerza y presión del actuador en el sistema hidráulico. El objetivo general de nuestro proyecto será promover el uso de nuestro partidor de leña semiautomático por encima de las herramientas de corte. Los objetivos específicos que buscamos encontrar en nuestro proyecto serán disminuir los accidentes y lesiones producidos por un mal uso por un uso prolongado de herramientas de corte para fabricación de astillas, hachas o motosierras. Las preguntas a investigar que envuelven nuestro proyecto son: ¿cuáles son los riesgos al usar herramientas de corte manual? ¿Quiénes son las personas más vulnerables al sufrir algún riesgo en uso de herramientas de corte? ¿Cómo calcular el área de un pistón? ¿Cómo calcular fuerza de actuador? ¿Cómo calcular la presión del actuador? ¿Cómo calcular el caudal del actuador? Los temas iniciales involucrados en este proyecto. Caudal se define como la cantidad de fluido que pasa por un determinado tiempo, derivando así la velocidad del fluido que pasa por un área determinada, representada como litros partido minutos. Presión, magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área, representada como fuerza partido área. Sistema hidráulico. Un sistema hidráulico utiliza un fluido a presión para impulsar maquinarias o mover componentes mecánicos. El primer paso que haremos para llevar a cabo nuestro proyecto será identificar los materiales requeridos para crear el proyecto. Esto lo haremos al cabo de una semana, con la ayuda de todos los integrantes del grupo. Después de una investigación, llevamos a cabo que los materiales que utilizaremos son una bomba hidráulica, motor eléctrico, válvula de 5 vías, 2 posiciones, actuador de doble efecto, mangueras de conexión y aceite. Y como resultado tendremos todos los materiales necesarios para ejecutar nuestro proyecto. El segundo paso a tomar es hacer los cálculos según los materiales recopilados. Para esto llevaremos a cabo en una semana con la ayuda de todos los integrantes. En este paso necesitamos calcular la presión, la fuerza y caudal para hacer funcionar el proyecto. Y como resultado de todos estos cálculos, obtendremos las variables requeridas para hacer funcionar el sistema hidráulico. En el tercer paso, haremos pruebas en nuestro sistema mediante FluidSim. Para esto, nuevamente requeriremos de una semana de trabajo y la asistencia de todos los integrantes del grupo. Para este paso utilizaremos el FluidSim para hacer las pruebas del sistema. Y gracias a esto verificaremos nuestro sistema hidráulico que funcionará de manera óptima. La herramienta tecnológica que utilizaremos en nuestro proyecto es FluidSim. FluidSim es un software utilizado para el diseño, simulación y análisis de sistemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Este programa se emplea principalmente en los ámbitos de automatización industrial y la ingeniería mecánica,
permite a los usuarios crear y simular circuitos fluidos y eléctricos, facilitando la comprensión y optimización de sistemas que utilizan aire comprimido o líquido. En este software realizaremos un plano simulando el uso de nuestro proyecto, que podrán apreciar más adelante en nuestra presentación. Como resultado, a la investigación sobre las preguntas antes formuladas obtendremos lo siguiente. Los riesgos que se corre al utilizar herramientas de corte manual son lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y o de la propia herramienta. Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado. Esguince por sobreesfuerzo o gestos violentos. Las personas más vulnerables a sufrir algún accidente en el uso de herramientas de corte son los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, personas con impedimento, lesiones físicas y en general personas que no son conscientes del riesgo, que maximizan sus capacidades y minimizan los riesgos asociados. A continuación veremos cómo calcular el área de un actuador. Los datos que tenemos que tener en cuenta para calcular el área es el diámetro de la camisa de nuestro actuador, es de 5 centímetros, la que tenemos aquí presente. Con el diámetro de la camisa ya definido podremos sacar el radio con el siguiente cálculo, que sería el diámetro dividido por 2 nos da el resultado del radio, que sería 2,5 centímetros. Y ya con el valor del radio podemos hacer los siguientes cálculos para determinar el área, que sería pi por r al cuadrado. En esta ocasión, con las medidas que tenemos, serían pi por 2 centímetros al cuadrado, dándonos como resultado el área, que sería 16,63 centímetros cuadrados. Ahora determinaremos cómo calcular la fuerza del actuador. Lo que debemos tener en cuenta para el cálculo de la fuerza es que nuestra bomba hidráulica trabaja a una presión de 200 bar. Ya que con el siguiente parámetro podremos determinar el cálculo de presión por área, que en este caso sería 200 bar multiplicado por 16,63 centímetros cuadrados, dándonos como resultado la fuerza de nuestro actuador, que serían 3.326 kilogramos. Ahora determinaremos cómo calcular la presión del actuador. Para poder calcular la presión de nuestro actuador es importante tener el área y la fuerza, después lo dividimos y lo transformamos a bares. Con esto ya aclarado procederemos a hacer los cálculos, que sería presión es igual a fuerza partido área. Con los números antes visto nos daría presión es igual a 3.326 kilogramos dividido por 16,63 centímetros cuadrados, dándonos como resultado 200 bares, que equivale a la presión que ejerce nuestro sistema. Para finalizar con el resumen de nuestra investigación, veremos cómo calcular el caudal. Para poder llegar a sacar nuestro caudal es necesario tener el área efectiva y la velocidad del desplazamiento. Para determinar el área efectiva de nuestro actuador, tendremos que restar el área del vástago con el área de la camisa, ejemplificado con este dibujo. Ahora determinaremos el área de la camisa y la del vástago, multiplicando pi por 5 centímetros al cuadrado, dándonos el área de la camisa, y eso restado por pi multiplicado por 2,25 centímetros cuadrados, esta siendo el área del vástago. Ya haciendo el cálculo nos da como resultado el área efectiva, que serían 62,63 centímetros cuadrados. La velocidad con la que cuenta nuestro actuador es 0,5 metros por segundo. Ya con estos datos aclarados, podremos sacar el caudal, que sería área efectiva multiplicada por velocidad, dividido 10,
que nuestro actuador sería con 62,63 centímetros cúbicos, o sea, cuadrados, multiplicados por 0,5 metros por segundo, dividido 10. Y esto nos daría como resultado el caudal, que equivale a 196,1 litros por minuto. Como prototipo, creamos un plano en FluidSim para representar nuestro proyecto. Como se puede ver en este plano de la izquierda, se puede ver nuestro sistema sin accionar, y en el plano de la derecha está accionado, y eso haciendo un cambio de efecto en nuestra válvula de 5 vías 2 posiciones. En conclusión, el resultado que obtuvimos gracias a una investigación fue que el hacha es una herramienta muy peligrosa para partir leña, con el cual buscamos una manera de encontrar un método o herramienta más eficiente y menos riesgosa, dándonos como resultado nuestro sistema antes mostrado. Las áreas de impacto que se vieron involucradas en nuestro proyecto son materiales para sistemas mecánicos de equipos fijos, mantenimiento de sistemas hidráulicos y mantenimiento de bombas. Estos son los lugares de donde sacamos la información con la que llevamos a cabo nuestro proyecto. Y con esto concluiríamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.